Martín Belaúnde afirma que Barata entregó $400.000 americanos a campaña tras reunirse con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Belaúnde Locio dijo que recogió dinero en efectivo para la campaña del 2006 en la Embajada de Venezuela en Lima de parte de Birly Torres. El efectivo, según declaró, se lo dio a Nadine Heredia, quien conocía su procedencia. El empresario Martín Belaúnde Locio declaró este martes que Jorge Barata entregó $400.000 para financiar la campaña presidencial del nacionalismo en el 2006. Este dinero, según su testimonio, fue entregado tras una reunión en la que estuvo presente junto a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el entonces superintendente de Odebrecht en el Perú. Asimismo, Belaúnde Locio indicó ante el tercer juzgado penal colegiado nacional que conoció al matrimonio Humala-Heredia entre noviembre y diciembre del 2005, por intermedio de Daniela Bugatás, y que, a partir de entonces, desempeñó diversas funciones en la campaña presidencial del nacionalismo. Yo cumplía varias funciones: coordinación con prensa extranjera, viajes de campaña, organización de mítines, eventos, conseguir auspicios o apoyos económicos de empresarios, la parte logística, un poco de todo. Sostuvo. En esa labor de conseguir apoyos económicos, el empresario indicó que logró establecer contacto con Jorge Barata, quien pidió conocer al entonces candidato Ollanta Humala. En la campaña, en algún momento, Nadine Heredia u Ollanta Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento. Estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Personalmente, me pidieron que busque apoyos económicos de empresarios peruanos y eso es lo que hice. La mayoría me rechazaron por la ideología del partido. Y el único apoyo real y firme que conseguí fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Me reuní con ellos, me reuní con él y con el señor Raimundo Serra, tuvimos una reunión. Les pedí un aporte para el partido, me pidieron conocer al candidato, indicó. Martín Belaúnde indica que los aportes fueron entregados directamente a Nadine Heredia. En esa línea, Belaúnde Locio sostuvo que Ollanta Humala, Nadine Heredia, Jorge Barata y él se reunieron en febrero del 2006 en la casa del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez. Tuvimos una reunión en febrero del 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, un desayuno. Estuvimos los cuatro, la señora Nadine, el señor Ollanta, el señor Jorge Barata y yo, y se conversó de múltiples temas: intereses de la empresa, intereses del proyecto político, si había coincidencias o no. Y se acordó un apoyo. Jorge dijo en ese momento que iba a aportar $400.000 a la campaña y la señora Nadine o el señor Ollanta le dijeron: ok, coordínalo con Martín, relató. Según su declaración, a los pocos días recibió una llamada telefónica de Jorge Barata, quien le dijo: ya puedes pasar a recoger el encargo. Una vez recogido el efectivo, el empresario dijo que se lo dio a Nadine Heredia. Fui a las oficinas de Chacarilla del Estanque, en el primer piso, ingresé, pasé al directorio pequeño al costado de la oficina del señor Jorge Barata, me entregaron una bolsa con los $400.000, regresé. Se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto, precisó. Belaúnde sostuvo que el dinero fue entregado a Heredia en su oficina, ubicada en el local de campaña de la avenida Parque Sur, donde también el exmandatario Eilán Heredia, quien ejercía como tesorero del partido, tenían sus despachos. A su vez, precisó que este no sería el único aporte en efectivo que le tocó recoger y entregar directamente a la que, posteriormente, fue primera dama. Según dijo, también recogió una mochila con dinero de funcionarios venezolanos en la Embajada de Venezuela en Lima, a pedido de Heredia. El monto se lo habría entregado Birly Torres, a quien también conoció, según sostuvo, por intermedio de Daniela Bugatás. También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Birly Torres, la conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor Bugatás. Tuvimos mucho contacto, mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive, ella me entregó un dinero para el partido que, evidentemente, venía de funcionarios venezolanos, señaló.
La señora Nadine Heredia sabía la procedencia del dinero, con certeza, porque a ella le entregué esa mochila con dinero. Yo la recogí de la Embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la AV Arequipa, indicó. El empresario señaló que Birly Torres le entregó otra mochila con dinero, la cual tuvo que recoger en su departamento en San Isidro. En esa ocasión, conforme a su relato, fue llevado al lugar por Juan Carlos Rivera, encargado de la pauta publicitaria de la campaña. Posteriormente, ese aporte también se lo entregó a Nadine Heredia. Se lo entregaba a la señora Nadine Heredia, en la oficina de Parque Sur, e inmediatamente se pasaba a la oficina de Ilán Heredia, para que contase el dinero. Se destinaba a gastos de campaña, básicamente, precisó. Respecto a la procedencia del efectivo, Belaún del Ocio refirió que siempre era entregado en dólares y que provenía de algunos empresarios venezolanos que hacían negocios con el Estado venezolano. Además, indicó que hubo otros aportes de procedencia venezolana, pero que estos se habrían entregado directamente en casa a la señora Nadine Heredia. Venía, de Venezuela, lo traían funcionarios venezolanos, lo entregaban aquí funcionarios venezolanos, de la embajada. El dinero en dólares venía de Venezuela. De algunos empresarios venezolanos que hacían negocios con el Estado venezolano, eran diplomáticos, que yo recuerde 3 nombres, Juan Carlos González, Birly Torres, y Ramón, que era el esposo de Birly en ese entonces. Yo lo recogí 2 veces en mochilas, las otras veces, hasta donde sé, se lo entregaban directamente en casa a la señora Nadine Heredia, apuntó. Belaún del Ocio, Nadine Heredia pidió crear imprenta Todograph para justificar los ingresos a la campaña del 2006. Por otro lado, Martín Belaúnde indicó que, con el dinero que sobró de los aportes irregulares a la campaña nacionalista del 2006, se creó la empresa Todograph, a pedido expreso de Nadine Heredia. Respecto a la empresa Todograph, es una empresa que yo creo a pedido de Nadine Heredia por una necesidad que conversamos, en que ella necesitaba comenzar a justificar los ingresos que iba a tener. No solo justificar sino generarse ingresos a partir de haber perdido las elecciones del 2006, yo le sugiero crear la empresa, una imprenta, le dije emoticono cara sonriente. Se vienen unas elecciones regionales que vas a tener muchísimos candidatos como partido, a las gobernaciones regionales y a municipios, y a partir de ahí vas a poder dar servicios de imprenta para afiches, volantes, y si en caso no les puedes vender a tus candidatos, por lo menos, si como partido los vas a apoyar, puedes venderle tú directamente al partido o ahorrar dinero como partido, indicó. Según su testimonio, ella le pidió crear la empresa, pero antes hacer un presupuesto. Luego de presentárselo, ella entregó una suma en efectivo ascendente a $51,000. Estoy hablando de julio del 2006, los primeros días de agosto de ese año, yo le llevo el presupuesto, que era de $51,000, para ser exacto, ella lo aprueba, me entrega el efectivo. A partir de ahí, yo creo la empresa, me pongo yo como accionista, para que ella no apareciera como accionista, y pongo a una persona de mi confianza, que era el doctor Jorge Chan, abogado. Con la parte restante de acciones, la creamos con un capital de 126,000 soles en bienes, que son los que habíamos comprado con los $51,000 que nos dio la señora. Una parte en bienes y otra se utilizó para el alquiler del local, para ponerlo en marcha, para el pago de sueldos los 2 primeros meses mientras funcionó, precisó. La empresa entró en marcha, la imprenta comenzó a producir en octubre del 2006 y los primeros días de noviembre, la señora Nadine me llama por teléfono y me pide transferir la empresa a nombre de otras personas. En ningún momento dije que no, porque no era mi empresa, simplemente había prestado mi nombre para ello, y me pidió que traspase mis acciones a nombre del señor Santiago Gastañaduy, es congresista nacionalista por Piura. Y las del señor Chan a nombre de Maribel Arévalo, después de eso, ya no era accionista ni socio de la empresa, agregó. Asimismo, Castañeda Locio refirió que coordinó con Nadine Heredia el adquirir canales de televisión en provincias por la necesidad de construir un aparato de prensa dentro del partido.
debido a que habían recibido duras críticas durante la campaña presidencial. El dinero para ello fue de $250,000 que, según dijo, provino de los aportes de Venezuela y que se debía dar cuenta de esto a funcionarios de dicho país. Se pensó en comprar canales de televisión en provincias, como un tema comercial que podía ser fuente de ingresos y de negocio para la señora Nadine y para el partido. Incluso, coordiné con la señora Nadine Heredia. Se necesitaba personas o nombre de empresas a quienes se iba a poner a nombre estos canales que se iba a licitar en licitación pública del Estado. Se participó con 2 nombres, para la región Ica. Quien nos dio el nombre de la persona que pusimos como testaferro ahí fue la señora Ana Jara Velázquez y una persona que trabajaba en su notaría, Miguel Ángel Tenorio, y para la región Puno, la señora Nadine, coordinando con Susana Vilca, que era la referente nuestra dentro del partido. Nos dio el nombre de Nadia Calderón Choquehuanca, que es a nombre de quien se puso la señal, relató. Lo de Irios Producciones, de los $250,000, incluso, se rendía cuentas a algún funcionario venezolano, no sé a quién, pero sí sé que ocurría eso, porque había llamadas telefónicas permanentes entre la señora Nadine y Venezuela desde un teléfono que yo había sacado y prestado, del cual tengo incluso el reporte, acotó. Contrato ficticio con Centros Capilares. Belaún del Ocio también refirió que Nadine Heredia le pidió hacer un contrato ficticio entre ella y su empresa Centros Capilares. Esto, según su testimonio, para poder acceder a un crédito bancario para comprar una propiedad. Respecto a la empresa Centros Capilares, que es una empresa de mi propiedad, en el año 2006. La señora Nadine Heredia me cuenta que se iba a comprar una propiedad y que necesitaba una justificación de ingresos para acceder a un crédito hipotecario en el BCP, y me pide si, por favor, podíamos hacer un contrato realmente ficticio, con una de mis empresas, señaló. Le dije sí, creamos, junto con mi gerente general, un contrato para que ella lo pudiese firmar, de $30,000 por una consultoría de imagen, el cual era ficticio. Mi gerente general se negó a firmarlo porque me dijo que no íbamos a tener cómo justificar los fondos en la empresa, porque era una pequeña empresa que recién estaba arrancando, y no lo quiso firmar. Yo era el presidente del directorio, no tenía capacidad para firmar un contrato de ese tipo. Pero lo hice a pesar de la negativa de mi gerente y firmamos ese contrato que era ficticio y que no iba a tener perjuicio económico para la empresa porque no se realizó ningún pago. Y terminó ahí el tema del contrato ficticio con la empresa Centros Capilares, agregó. Asimismo, indicó que la esposa de Ollanta Humala fue contratada para hacer un estudio de mercado en su empresa Aceites de Asia, aunque, subrayó, que este no fue un contrato ficticio. Respecto a un contrato que se firmó con la empresa Aceites del Asia, de donde yo era accionista principal, si bien no fue un contrato ficticio, se generó a raíz de una empresa que yo puse con mi padre para importar aceite de palma desde el Asia, y necesitábamos hacer un estudio de mercado. Y para ayudar a la señora Nadine Heredia yo le pedí a mi padre que la contratase. No tenía mucha experiencia, pero había estudiado esa profesión, es decir, era comunicadora, señaló. Ese contrato, que fue, si no me equivoco, por $52,000 o algo así, había un pago inicial de $8,640 y de ahí pagos mensuales de $4,320. Solo se cumplió con lo que se bancarizó, es decir, con el primer pago y 3 pagos más de $4,320. Luego de eso, mi padre no quedó contento con la idea de hacer ese proyecto en Perú y se rescindió el contrato, o al menos de su parte. Entonces, no hubo ningún otro pago en efectivo respecto a ese contrato, solo se pagaron $8,640 y 3 cuotas de $4,320, puntualizó.